Al salir, miren que hay un cartel. ¿Qué dice en ese cartel? Salón del reino de los testigos de quién? De Jehová. Es el nombre de Jehová lo que lleva ahí enfrente. Por ese motivo, la fachada del salón refleja mucho lo que nosotros aprendemos acá adentro, el nombre de Jehová. Pero Jehová no considera los materiales de construcción, lo que nosotros tenemos acá, que sea lo más importante, lo que dé gloria y honra a su nombre. Tampoco es lo que Jehová más valora. Más bien, lo que Jehová aprecia es el regalo que todos nosotros podemos darle, que es nuestra adoración. La adoración que nosotros rendimos a Jehová es lo más importante. Bueno, esa adoración nosotros hacemos acá en nuestro local de reunión, ¿verdad? Pero también la adoración que nosotros le damos a Jehová incluye un espíritu dispuesto a servir, a adorar, pero también a trabajar duro en una construcción de un salón de reino. ¿Verdad que eso hace parte de nuestra adoración a Jehová? Podemos a veces pensar que es solamente la predicación de casa en casa, pero el trabajo que se hace para remodelar y construir un salón también es parte de nuestra adoración. No obstante, Jehová no se olvida de la generosidad de cada uno de los que participan en una obra de construcción. Todos aquellos que ya trabajaron para ayudar a remodelar o construir un salón, Jehová se acuerda de esos nombres. Él está muy contento por todo el trabajo que los hermanos han hecho, hacen y todavía van a hacer para las construcciones. Entonces, esta remodelación acá, en ese local, en ese salón, es más que una obra, no es solamente una construcción, es un acto de amor y adoración a Jehová. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar ahora, cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer ya que sabemos que se va a hacer algo en nuestro salón? Bueno, vamos a mirar un texto de la Biblia. Salmo 127:1 refleja la forma de pensar de Jehová y cómo Jehová quiere que se hagan las cosas. Salmo 127:1. Si alguien desea ayudarnos con la lectura, están invitados, por favor, a participar. Salmo 127:1. Acá, por favor, la hermana. Disculpame, hermana, no sé su nombre. Cirila es mi nombre. Gracias. Dice así, a menos que Jehová construya la casa, de nada sirve que los constructores trabajen duro en ella. A menos que Jehová proteja la ciudad, de nada sirve que el guardia se quede despierto. Exactamente. Muchas gracias, hermana Cirila. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como dice el texto, a menos que Jehová construya, de nada sirve que los trabajadores trabajen duro. Por eso ahora lo que podemos hacer es depositar nuestra confianza en Jehová y también, hermanos, ser obedientes a su guía. Depositar confianza, pero también escuchar las instrucciones que vienen de los que Jehová utiliza para guiar su organización. Otro punto, algo que podemos hacer para demostrar esa confianza en Jehová, es no permitir que nada ni nadie se interponga en nuestro trabajo, en el trabajo que nosotros vamos a hacer acá en el salón. Y hacemos o podemos hacer lo que está a nuestro alcance. Confiando en Jehová, hacemos lo que está a nuestro alcance. Y un cuarto punto que tenemos que tener en mente es que debemos ser siempre positivos, mostrando gratitud por todo lo que Jehová nos da. Siempre recuerden, hermanos, los hermanos que vienen a trabajar acá son hermanos voluntarios. No va a venir una empresa de construcción acá a ofrecer un trabajo, pero sino hermanos que trabajan duro como voluntarios, también en su momento que podrían estar haciendo otra cosa, pero están acá trabajando para Jehová, así como ustedes.
Por ese motivo, debemos siempre demostrar nuestra gratitud por todo lo que se hace por nosotros. Ahora viene una pregunta, y con esa pregunta me gustaría que ustedes puedan mirar una serie de fotos que van a estar pasando en la pantalla. La pregunta es, ¿quién podrá participar en la obra? Interesante, ¿verdad? Bueno, en esa foto, en esa serie de fotos, vamos a ver diferentes hermanos trabajando. Son hermanos jóvenes, hermanos mayores, todos con una linda sonrisa, ¿verdad? Bueno, entonces los menores de edad también pueden trabajar. Los hermanos que tienen 15 años o más, aprobados por el cuerpo de ancianos, pueden trabajar desde que estén acompañados por un responsable. Qué linda noticia, ¿verdad? Tal vez los jovencitos también podrán participar en esa labor. Pero todo, hermanos, no se olviden, todo va a depender del trabajo que se va a realizar. Tal vez si se va a hacer una excavación o algo muy pesado o muy peligroso, probablemente la superintendencia del grupo les va a decir, hermanos, hoy los jóvenes no pueden participar, pero cuando haya un trabajo que sea de acuerdo a su edad, sí van a poder participar. ¿Quién más va a poder participar en ese trabajo? Bueno, los hermanos locales, los hermanos de la propia congregación, así como hermanos que tienen la solicitud A2 aprobada e invitados por el LDC para trabajar. Y otro grupo que va a trabajar es el grupo de construcción. Entonces, esos son hermanos que llenaron una solicitud A19 o A8 y ahora fueron invitados a trabajar en el grupo de construcción. Y en la congregación, ¿qué pueden hacer los hermanos para poder ayudar en esa labor? Bueno, todos los hermanos que quieran participar como costureras, masajistas, los que quieren llevar agua al local de trabajo. ¿Qué decir de un jugo? Pueden preparar un jugo y llevar para los hermanos. Hasta los niños pueden trabajar. Pero no dijimos que eran 15 años nomás. Sí pueden, ¿saben cómo? Hacer hielo o ayudar a su papá y a su mamá a hacer un jugo. No es nada pesado, ¿verdad? Pueden trabajar, pueden ayudar en su casa y traer a los hermanos. Tal vez hacer una carta, un diseño y traer para entregar a los hermanos que están acá trabajando. Pueden también, hermanos, ya desde ahora empezar a juntar tal vez una platita para poder hacer una merienda, tal vez comprar algunas plantitas si hace falta. Y no se olviden que cuando termine el trabajo se va a necesitar de insumos de limpieza, tal vez artículos para la limpieza. Entonces, capaz que junto con el cuerpo de anciano, todos los hermanos de la congregación pueden ofrecerse para esos trabajos. Ahora, vamos a ver un video. En ese video nos muestra algo que podemos hacer para poder dedicar nuestro tiempo y trabajar a Jehová, para Jehová. El tema del video es prueben y vean el trabajo de construcción. Vamos a ver. Onguajen debe PTI mensaje. Buen día, amante. Shehina John. Costidiano el primer día, ayepa. Cato estoy menene nervioso, hijina. Pero hay que poner tante arire, pero hay 30 a construcción, pe. Han demandado a que nadie para una pequeña oración. Comedor para ya bota adoración matutina. Gracias, mantener yujahuera reputengo. Potara muy captura guapu aprendido. Ese era Brian. Ajá, ese era Mireco Emily. Hola. Paisha pa hermano cuera. Ñañe pregunta ñañe adoración matutina. Upeana. Peisha pañan de reunión de seguridad. Con hermano Shaucata PM, va papilla pota con Ana. Va esa va pime. Hola.
Cueste diario termina sejina con ambos japicote. Ya hapi ya he cao mi herramienta cuera. ¿Cuándo maena? Gracias. Y me por antes pa. Sí, ya nervioso y minte, Gina. Anire ye pues ape. Ko hay gusto ta hina. Ya hapi. Peisan bebe katu y es horas ese. Estante amina. ¿Cómo hacemos la hora? Ya sabe llegar. Hoy coitela trabajo con Pujarebe. Ayer. El número 3 P y capture José, hermano. Dos años más ambas poja hueco ape. Añete jape y gusto y terei. Y yo mina ya mañana zapaite. Ajá, taro vengan de. Bye, pa. Ok. De, oputa por ahí teiko. O invaitemos besano. Ya te vale teico. Ya yo pata. Ahí cuase mimba esa pareja sane primer día construcción pe. Así como en el video, cuando nosotros nos ponemos en la mano de Jehová, nosotros disfrutamos del servicio que hacemos. Recibimos capacitación y nos acercamos aún más a nuestro Dios Jehová. Por lo tanto, hermanos, animamos a cada uno a hacer todo lo que esté a su alcance para poder ayudar en este proyecto de construcción que va a haber acá. Pónganse a disposición y dejen que Jehová edifique la casa. Pero para edificar una casa tenemos que hacer todo de acuerdo a las normas y principalmente normas de seguridad. Ahora vamos a escuchar el hermano Roberto Román que va a hablar de la santidad de la vida. Escuchamos nuestro hermano. Es un verdadero privilegio el apoyar a Jehová cuando nosotros trabajamos para Él. Y agradecemos sinceramente la disposición de cada uno de ustedes para que el proyecto que se va a realizar aquí en Yaguarón pueda realizarse de forma segura, con cuidado y sobre todo respetando la vida. Queremos que cada jornada de trabajo que se realice aquí no solamente sea productiva, sino también una fuente de lindos recuerdos, experiencias gratificantes que permanezcan para siempre en nuestros corazones. Ahora, ¿qué podemos hacer ya desde ahora, antes que comience este proyecto? Bueno, lo que podemos hacer es pensar como Jehová. ¿Y qué piensa Jehová sobre la vida? Para Jehová la vida es sagrada. Nuestro gran creador considera que nuestra vida es valiosa y merece protección. Como sus siervos, reflejamos esa manera de pensar cuando al trabajar lo hacemos con cuidado, aplicando principios bíblicos y evitando riesgos innecesarios. Y hacemos bien en empezar a practicar hacer esto en nuestro día a día,
quizás de forma rutinaria y sin darnos cuenta nos estemos exponiendo a algún peligro. ¿Qué puedo hacer para evitar ese peligro? ¿Cómo puedo hacer ese trabajo o esa tarea de forma más segura? Bueno, hacer ese ejercicio desde ahora nos va a ayudar a valorar el regalo de la vida. A continuación vamos a ver un video titulado Jehová se preocupa por nuestra seguridad. Y después de ver este video, vamos a hacer una pregunta para todos ustedes y es, ¿cómo puedes contribuir a un entorno sin accidentes? Veamos el video, por favor. Desde tiempos antiguos, Jehová ha mandado a su pueblo que construya. La gratificante obra de construir y restaurar edificios para usarlos en la adoración pura ha continuado hasta nuestros días. Pero ¿quién se hubiera imaginado la gran magnitud y necesidad de esta obra a nivel mundial hoy día? Que requiere de tantos voluntarios, herramientas, equipo y trabajar muchas veces en situaciones difíciles. Con tanta construcción, aumenta el riesgo de accidentes que causen lesiones graves. Por eso, los siervos de Jehová nos preocupamos mucho por proteger la vida y la seguridad de todos nuestros voluntarios. No se trata de una situación hipotética. Lamentablemente, algunos hermanos han sufrido lesiones graves mientras trabajan de voluntarios en construcción, algunas de una gravedad inimaginable. Nuestras pautas mundiales de seguridad personal y prevención de pérdidas dicen claramente, nuestro objetivo es contar con un entorno sin accidentes y con un mínimo de pérdidas. Dicho objetivo puede lograrse si todos comprendemos que nuestra actitud hacia la seguridad personal y la prevención de pérdidas es un reflejo de nuestra espiritualidad. ¿Cómo podemos conseguir esto? Analicemos 3 aspectos importantes: nuestra actitud hacia el trabajo, cómo lo planificamos y qué hacemos para evitar peligros potenciales. Primero, nuestra actitud. Proverbios 16:18 dice: el orgullo viene antes de estrellarse y la arrogancia antes de caer. No importa cuánta habilidad o experiencia tengamos, hay que ser humildes y cumplir con las normas de seguridad. También hay que ser modestos si somos inexpertos y dejar que otros nos capaciten antes de usar máquinas que no conocemos. Eclesiastés 10:9 dice: el que extrae piedras puede hacerse daño con ellas, y el que parte troncos corre peligro. Muchos aspectos de la construcción son de por sí peligrosos. Esto pone de relieve el segundo aspecto, la buena planificación. ¿Cómo integrar la seguridad al planificar? Contamos con varias ayudas. El documento Trabajemos de forma segura ofrece normas para proyectos de construcción y mantenimiento. También nos recuerda nuestra responsabilidad personal. ¿Están familiarizados con esta guía práctica? El formulario para mantenimiento y construcción, análisis de riesgos, nos permite prever riesgos potenciales. Analizar algunos peligros potenciales nos ayuda a tomar medidas preventivas antes de empezar un trabajo. Este tubo tiene un agujero que habrá que reparar. Me parece que va a ser necesario soldarlo. Y tendremos que poner una protección térmica aquí, entre la pared y el tubo. De lo contrario, se corre el riesgo de incendiar el salón del reino. Muy bien. Voy a tomar nota de esto. Estaba pensando en que debe haber alguien con un extintor en la mano mientras haces la soldadura. Es verdad. Y también creo que debemos asignar a alguien para que se asegure de que no vaya a haber un incendio después de que acabes de soldar. Tienes razón, buena idea. Muy bien. Voy a asignar al personal encargado. Bien, y yo voy preparando la superficie. Pienso que aquí los hermanos van a necesitar botas de seguridad para no resbalar. Y también van a necesitar un arnés de seguridad para trabajar en altura. ¿Qué te parece? ¿Recuerdas si se entrenó al personal para trabajar en altura con arneses de seguridad? También hará falta un equipo de apoyo en caso de que ocurra un accidente.
Lo ideal sería que los hermanos no tuvieran que subir al tejado, pero ¿cómo van a inspeccionarlo desde aquí abajo? Tengo una idea. ¿Y si se sujeta una cámara a una barra larga y hacemos la inspección desde abajo? Con una cámara podríamos revisar el tejado de una punta a la otra. Qué buena idea. Perfecto. La buena planificación revela el tercer aspecto para lograr un entorno sin accidentes. Prestar atención a las instrucciones para poder eliminar o evitar los peligros. Al trabajar en obras grandes o pequeñas, incluidas las de mantenimiento, la buena actitud, la buena planificación y las acciones adecuadas contribuirán a la seguridad de los hermanos. Recordemos los pasos necesarios para garantizar la seguridad. Primero, ver las cosas como las ve Jehová. La vida es valiosa. Segundo, ser prudentes y prever los posibles peligros. Y tercero, una vez identificado un riesgo, tomar precauciones para eliminarlo o reducirlo. No olviden nunca la importancia de la seguridad. Es una muestra de obediencia a Jehová y afecta nuestra relación con Él. Cuando trabajemos en obras de construcción teocráticas, no podemos esperar protección milagrosa. Así como Jehová quiere que nos esforcemos por predicar a otros para que se salven, también nos pide que obedezcamos las reglas de seguridad para proteger a nuestros voluntarios. Jehová nos dice en Proverbios: protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar. Te darán vida y serán un adorno para tu cuello. Entonces andarás seguro por tu camino. Actuemos con sabiduría y andemos seguros al trabajar juntos en la edificación de salones del reino y en otras obras de construcción y mantenimiento. Muy bien, ¿recuerdan la pregunta? ¿Cómo puedes contribuir a un entorno sin accidente? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a evitar los accidentes? ¿Qué hemos aprendido en el video? La hermana, por favor, aquí al lado de nuestro hermano, por favor. Muestra que tenemos que ser humildes y dejar que nos enseñe lo que están al cargo para prevenir cualquier riesgo. Qué buen punto, muchas gracias mi hermana, excelente, eso es muy importante. ¿Qué más podemos hacer para evitar accidentes? Hermano Hermosilla, por favor. Antes de hacer un trabajo, también ponernos a pensar en qué posibles problemas podríamos tener para evitarlos. Entonces, de esa manera también vamos a contribuir. Muy bien, excelente. Sí, eso podemos hacer. Muy bien. Nuestra hermana, por favor. La importancia de adherirnos a la sugerencia que se da. Y eso es la clave, la obediencia. Por lo tanto, vamos a evitar cualquier accidente. ¿Verdad que sí? Así es. Excelente. Muy bien. Nuestro hermano aquí, por favor. Como dijo en el video, nuestra actitud refleja nuestra espiritualidad. Entonces, si somos espirituales, vamos a querer trabajar de forma segura. ¿Verdad que sí? Excelente. Muy buen punto. Muy bien. Nuestro hermano al fondo, por favor. Tener el mismo pensamiento que Jehová acerca de la vida. Eso es muy importante para contribuir. Excelente, muy bien. Y muchas gracias a todos por compartir esas ideas. Son muy valiosas y son la clave de un entorno seguro. Además, estos trabajos se han planificado, como bien decía el video, así que al planificarse también se han tenido en cuenta qué cosas de seguridad tenemos que tener en cuenta para proteger nuestra vida. A continuación hay una serie de imágenes
que nos muestran cómo nuestros queridos hermanos voluntarios están ayudando en proyectos locales, pero se están cuidando a medida que trabajan. Esto nos hace pensar en a veces los pequeños detalles. Por ejemplo, el usar el equipo de protección adecuado cuando hacemos un trabajo. Quizás eso nos hace pensar en, ¿será que hay algo que ya puedo ir comprando? Tal vez mi casco, mi zapato de seguridad, mis gafas de protección, protección auditiva. Sabemos que hace mucho calor, a veces hay mucho sol o hay algún trabajo que implica estar expuesto al sol. Tal vez comprar ropa con mangas largas o ropas de colores claros para evitar la incidencia del calor. Son pequeñas cositas que podemos ir pensando e incluso ya ir consiguiendo para estar listo para apoyar los trabajos. Recordemos lo que decía el Proverbios, capítulo 3, versículos 21 al 23, que la sabiduría práctica y la capacidad de pensar nos van a ayudar para andar seguros. Y eso es lo que queremos, ir seguros en este proyecto de construcción. El objetivo en este proyecto es que no ocurra ningún accidente. Y esto se logra con la ayuda de todos. Si todos y cada uno de nosotros adoptamos la actitud correcta hacia la seguridad y trabajamos con precaución. Y como se mencionó, durante este proyecto vas a recibir tareas, trabajos nuevos que hacer, tal vez aprendas a hacer cosas nuevas, pero recuerda siempre seguir las instrucciones y respetar las normas de seguridad. Y algo que nos va a ayudar, como se mencionaba en el video, es estar familiarizados con el documento DC82. Trabajemos de forma segura, normas de la organización para la construcción y el mantenimiento. Este documento se los va a proveer después el cuerpo de ancianos, aquellos que estén aprobados para participar en el proyecto, así que pueden leerlo. Por ejemplo, el capítulo 1 de este documento habla acerca de la seguridad en general. Así que este capítulo tienen que leerlo todos los voluntarios que apoyen el proyecto. Y el capítulo 2 habla de las tareas de alto riesgo. Así que quienes han sido aprobados para hacer ciertas tareas que implican más riesgo, tienen que leer el capítulo 2 de estas pautas. Jesús dijo que sus verdaderos discípulos serían reconocidos por el amor que se demostrarían unos por otros. Y la forma de demostrar ese amor es trabajando y contribuyendo a que nuestro entorno sea seguro. Así que Jehová bendiga mucho este proyecto de construcción y sus esfuerzos de trabajar de forma segura. Ahora a continuación nuestro hermano Carlos Vareiro, superintendente del grupo de construcción A, nos responderá la pregunta: ¿quiénes nos ayudarán a construir? Te escuchamos, Carlos. Recibieron una noticia de la nueva reforma del salón. Vais a peñando, ¿verdad? Seguramente algunas preguntas hubo penacane, peico hace algo, peico hace un montón de cuestiones. Ayer pandé. Por ejemplo, va epa y yapota en el salón. Ma en mina la techa y por ahí te con madera recoa. Allá, oye, pocota para ese. Capaz que sí, capaz que no, le digo ahí. Ayer pandé. O y catu ahí en ponandu hinakuri pe tiempo pe y catuta va a ahí putimo o proyecto. Añete jape sí, y catuta. Pero va epa ñai cote ventero vetea, y catu ya ñamba a poco proyecto. Ya esa mina tenía ejemplo, ya huerecoba la Biblia. Nehemías capítulo 5, versículo 16. Nehemías capítulo 5, versículo 16. UPPGI aji aribe, seamba apo avei, oñemopuã hawa komuraya. Hace siervo cuera, omba apo avei upepe. Ani petein kokue, doro yarai orembaena. Eva jaiba kue Nehemías o terminaron guarepe muralla. Pero va epañan en boe peape versículo. E hija e shevoi.
Va pa iputimora ka Nehemías pe, ya pues vamos a pe tembiapo, e deseo oreco. Hay un impona guri, un va pupona, oreco y la aire cuan abaisha pero ahí tranquilo pona. Pero hay oreco pe deseo, un matino vamos pe muralla. O pe vare hay voy y se voy, amba po se voy allá po. Va pa entonces ñande, Nico TV, ñamba po vamos a proyecto. Deseo. Habilidad, Nahamri, deseo. El mismo deseo que tenía Nehemías. Y Catuñan de ya huereco y Catujahuaisha ya apoyaco proyecto. Taja imitaba, taja llegaba, taja cuña caray. Entero beteba y Catuta, omba apo co proyecto. Por ejemplo, y que a veces ya pensaban, no, sí, pues sí, es dama. Pero pesa pe foto que tengo ahí, hermanos de 80, 85 años, un papo y ven. Oye, es antes ciertos tipos de trabajos, acuerda y que tú vaya, pues. Y que tú ya pensaba, no, si ese cubano así, no hay que tú, ve más guapo, pues nada, pues ahí más. Oye, cosa. Pero hoy que tú este trabajito y que tú vaya, pues. Por ejemplo, pe pensamina, pe Felipe se iba al principio, cargar hielo o niño organizar para hacer una merienda. O y que tú incluso ya llevaré hermano que outra ginao dirigir el proyecto, ya visamina anga ahorita ve algún trabajo y de guía. Y que tú pues. Porque la intención es que entero beteba. Hoy puteo. Entero beteba y que tú omba po. O había ahorita departamentos de apoyo directo que sería para la obra, por ejemplo, cocina, lavandería. ¿De para cocina cuál? Sí, más o menos. Pero después venía a aprender. Después y que tú y apoyo en el o lavandería. Normalmente hoy ahora con varias máquinas. Oye, manguela o Pepe. Después que se procese toda la limpieza, se saca, se pone en el secarropa, a pecha. ¿Ya? Y que tú ta veí, ya po, umia mi ya po. O le pensaban de alguna donación y que tú ya po. Cualquier donación, PNP calculado y que tú ya po. La visa cuá penancia no cuera. A Pepe, ya esa jawa. Mi donación cuera ella posea. Puede ser material de construcción, puede ser alimento, la uva penacame. Va para otra cosa y que tú ya po. Por ejemplo, y que tú nepa ya poti arreglo y a preparar una merienda a los voluntarios que vienen. Tortilla que pona cebolla y demás. Umía la gente la trabajo, ¿sabes? Entonces, y que tú mía Pepe calcula y ya tenemos que ponerme la posibilidad con el hermano encargado de cocina, Pepe ya, y Catuta Mape ya, po. Ya Eva de Cuevin, y Catune Pande en uno de los puntos de Japón. Hay mera monde y Catu y ninguno. Y Catu Areñembo Eco Proyecto. Es una gran ayuda. No solamente proyecto de mi hermano, Ubare un Bapo, un Burui. O ya puedo la arreglo, juntaba la platita a mi hija, o una semana, 2 semanas, un Bapo. De Catu Areñembo es ese cuera. Eva y poderoso y tere y peñembo. Cuando ya examina peti video esa cabaña debe, va en necesidad para huereco a mi voluntario de construcción, amba esa pa congregación y catuta a ver y tutibón supercuera. Ya examina pe video, por favor. Cobajina Bob. Jajemireko Susan. Jacuera Jajina siervos de construcción. Entero siervos de construcción ya. Chupecueroña asignado Bapo Hanwa continuado mi proyecto de construcción. Cobajina Fred. Ja y mi amigo Jonathan. Jacuera voluntario de construcción. De telo asignar chupecuera un Bapo Hanwa o PAPB coproyecto. Coamo con grupo o servir de tiempo completo, jaumote nondeña asignación construcción. Moco y veo el mismo trabajo a programa espiritual. O ya pojáis a hermano, cada pujare veja cuera esa y yoñan de yarañe.
Hay asignación o irupivete el cargope, jacuera o hechacuá veipe adoración matutina. Avei cada semana o participa cuá peñe mañajañes esa guillope. Upechano, ¿vaepe país diferente con el grupo? Mi siervo de construcción, ombapo continuado ite, pero mi voluntario de construcción ombapo unos cuantos meses tera opape BPTI proyecto. Upevare, mi siervo de construcción o yo gualento mi betelitape. Pero hoy hina PTI va diferente a mi siervo de construcción mi betelita o serviva wi betelpe. Cuamba hoy putuboto cumplir por ajanguas y cuay y asignación. O si no, y pojiyetereita chupecuera. Pepe ya povare o dependeta hina upeva. Vare pa ya eupecha, mi siervo de construcción ingo ya povara jeta sacrificio servijanwa PTI proyecto pe. Hoy te cote beba oje ya joga y trabajo y amigo cuera, tero mimba ere pudo o huerecoba. Jacuero ya po entero cuamba epene putubo jamua pemopuan terapimo puajupe en el salón del reino. Jeta tembia poningo iña en el salón por mi semana tera meses o dura ya pe proyecto. Pero ya ne mandó a que na un siervo de construcción todo el tiempo y coja upecha. Upecha no, va a peca tupe ya poña du pona jauga jamua y cuaya asignación pe. Hoy PTI principio de Yarañe M y Catuba de Putubo Upeana. Marcos 10, 29 a 30 pe Jesús GI. Añete jape ja EPM. Umichere jape noticia por ares jape o jeyaba que joga y ni hermanos y ni hermana cuera y suja y tua y ta ira cuera pe terei jibu umiba pe oye perseguita. Pero co tiempo pe voy oye meta 100 veces más upeo jeyaba cuewi. Y ni ahora mi siervo a voluntario de construcción o ni andupona o ya ven de congregación pe ni putibo y ne chupecuera o mengo viajan o entero mimba eo ya va cue. Y ne mando a que na con siervo o hija muri jogawi hasa pu ante katujina no ni andupona y pete lugar pe. Upevare. Va epa y katuya apoya y putibo jamón mis siervos a voluntario de construcción o ni asignaban en de congregación pe. Pella segura pona vara o reco jamón y cuay entero va eco te veo un barete jamón y yerovia. Omote non deberamos yepejico y peña asignación, cato ete pene muy lucene abei mi actividad pe huereco mi pene congregación pe. Y catu abei pe me chupecuera y parte jamua mi reunión pe. Upe vaningo tu shoy putibota chupecuera o ni andupona jamua pene congregación pe, ho omniemo a muy ve jamua o jovo Jehovare. Abei mi hermano cuera y catu to aprende getamba chupecuera. Pero pene mandu akena, getai trabajo rupi LDC penguara, jacuera y catuta o participa y tiempo milla 20. Y catune pape organizar pe predicación PTI hora o puta pona beta jape chupecuera. Peixa y catuta o participa vejicuay. Hoy mera mote coteve oñe cambia pene reunión hora pe proyecto causare y catune pape moi PTI día ja hora o pona beta jape umi omba apoa penguara construcción pe. Taja eja. Peñeja a que na peguero jori jape agradecer su pecuero o mimba eo ya povare. Pero inge tabemba pe ya pocuaba pe putubo janguajina su pecuera. Jacuero eco te beta pendemba ere shacuá gendivecuera. Por ejemplo, peje shacuá su pecuera peti lugar o ñendu pona tajape y cojangua pe proyecto allá. O ñendu pona janguajicuay te cote beta alguna cosa. Por ejemplo, ta hipotipe lugar. Abei, ñendemba ere shacuata, ya huerajáramos en cuenta un siervo de construcción o huerecóramos alguna alergia. Upe lugar, jacuero y cotajape y tranquilo, ja huerecobara privacidad y catujanguaisha o ya apoyo estudio personal, ja omba apoporajicuay. Avein importante tereita mi hermano hermanacuera o carupora y catujanguaisha siempre jesain. Pe congregación hoy putubo cuaje tabe gendaisha vei. Taja e motivo pe oi cojape hicuay, o yo heibo ya cuera, o peluqueatera, o yegueru, ja o yeguera jabo chupecuera. Ja entero vejai sabei mi siervo ja voluntario de construcción, o ve aiterei o compartir ya ve mi hermano cuerali. Y mandu a que nanate cote veija ya preparaje te aiterei ba ella ja sapona ja guañon dive. Tu ya nigo ñeñemo kire uta, ñeñemo ngetavo, ña compartía ya pete taza de café, tera cocido yepe. Ni el mo pecha mi siervo a voluntario de construcción pe, o pavo bepe proyecto mi hermano huerecota pete y salón del reino puajú ne ponan pa yepeba. Javei jeta amigo puajú o durataba para siempre.
explicar por ahí de algunas cosas que tú ahí como congregación allí también. Cuando hay su CPM algunas imágenes anite peñimonditi sobre fotos y nada. Y cuando más para los miembros del grupo A, ahí el grupo A la utaco ape. Que tú para allá por favor. Sebastián Sánchez, Darío y Andrea Vareiro, ¿verdad? Ya sé, si eres mireco. Es diferente lento, pero ¿viste? Axel Benítez, Axel Chávez, Lucas Martínez, Gabriel Ruidía y Jennifer Ruidía. Aqua Junior Acosta. Deja. Entonces, Coape Uta hay 10 hermanos y hermanas. 3 matrimonios y 4 solteros. Se pega la equipo de Utah Ginaron Bapo pendiente. Año te jape ore roima ansioso a ver o a Coape. Mene pena y peisha. Así que ya poquinan las planes y catúa guive y catúa guancia bien Bapo orenive. Cuando das a EPT trabajo físico ante. Cuando a EPT trabajo espiritual y catuta o ñane y putingo taba. Peyerovia ya huerecoba ta imbare TV. A ver amistad y catuba y apo. Otro lado donde y catumo ahí apo. Coape y catuta ya aprovechado mi momento. Ha ya po mi amistad añetewa. Pe pensamiento na va epe pande y catu. Ere ya po ve ere yu co salompe. Hoy hermanos, hoy moaba de que solamente es un trabajo físico. Pero orebe añeteja pero treí. O uramo hermanos y llegaba, imitaba, taja. Ore putimo anterior, ore yerovia imbarete. A no solamente de cature ya poupeba, sino que mi hermano uva vei, en yo putimo hawa. Ya huereco que na pe mismo deseo, huereco va cue Nehemías. Ya por amo peisha, ya debo ya eta opao co proyecto, llevoy, ayu ambapo co proyecto de construcción. Esta mañana va licota de cuál se imagina allí pande. Pero lastimosamente sindica tumo ahí a su KPM. Invitada a mi hermano Jefferson, por favor, pues su caja mañana debe parte alcance del proyecto. Bueno, ¿quién acá está animado para que empiece la obra? Seguro todos nosotros, ¿verdad? Y muy pronto vamos a empezar con esta obra. Pero ahora en esta parte nos gustaría mostrar un poco lo que se pensó, cómo se quedará el salón después de esta remodelación. Pero antes nos gustaría de destacar el objetivo de esta remodelación. Como ya hablado por Felipe, el objetivo del diseño de lo que fue planeado son 2 los principales, ¿verdad? Adorar a Jehová. Entonces el diseño está muy relacionado a adorar mejor a Jehová y también nos preparar mejor para la predicación. Por eso van a perceber que hay algunos cambios que está reflejado en el sistema de sonido, de audio y video, para justo mejorar la enseñanza, cómo recibimos el conocimiento y aprendemos de Jehová, y también crear un ambiente más propicio y confortable para aquellos que están aprendiendo de Jehová, que quieren conocer mejor su personalidad. Así que las fotos van a perceber que atiende justo a estos objetivos. Podemos empezar entonces con la primera foto, por favor, hermano, de cómo quedará la fachada de nuestro salón. ¿Alguien acá percibe alguna cosa diferente ya que se destaca? Quizás notaron que ahora la entrada, el portón de entrada, tendrá como un objeto, un cuadrículo, ¿verdad? Que se destacará. Será como una referencia para nosotros acá en Jaguarón. Quizás si quiere indicar a un estudiante, el dueño de la casa, dónde es nuestro salón, ahora sí quedó un poco más fácil, ¿verdad? Bueno, ¿dónde tiene el cuadrículo que se queda prendido a la noche en el portón
JW allá en nuestro salón. La siguiente foto nos ayuda a entender un poco mejor cómo será la parte más adentro del portón. Cambiaremos un poco el color. También podemos destacar acá la parte de iluminación, una iluminación un poco más moderna, ¿verdad? Que dará un tono un poco más moderno para nuestro salón. Y las luces también del jardín, que además de la seguridad, contribuirá para una visión más moderna del ambiente. Podemos seguir, por favor, para la siguiente imagen. Esta será la vista a la noche de nuestro salón. Y justo donde hablamos que se destacará algunas cositas, ¿verdad? Podemos esperar eso. La siguiente imagen ahora, una vista un poco más próxima, más cerca de que tendremos la remodelación. Y ahora podemos seguir con la parte de dentro. Y también tendremos algunos cambios. Así sí quedará con la bendición de Jehová nuestro salón. Bueno, una cosa que es nueva y que por primera mano acá en Jaguarón es justo esa clase de iluminación en la platea en especial, ¿verdad? Y también esa iluminación que tendremos en el auditorio, donde no se pondrá un cielo raso, pero será iluminación suspensa. Así que ustedes serán el primero y hasta el momento los únicos que tendrán eso, ¿verdad? No hay que presumir, pero solo un poco de vez en cuando. Eso que vamos a tener. Pero con eso también, si piensa en, por ejemplo, hacer el sistema de eléctrica y de audio y video de una manera que se queda más discreto encima de la cableada, ¿verdad? Entonces, si pintará todo de negro, los caños también para que se quede bien escondido y solo se destaque la iluminación abajo. Podemos seguir con la siguiente, con la próxima imagen. En esta tendremos la visión de la parte de atrás de nuestro salón. Podemos percibir también que se cambiaron las ventanas, la pintura del salón, las puertas. No sé si perciben, a su izquierda tendremos un nuevo ambiente que justo donde está la mesa de sonido. Allí es un depósito donde pondremos guardar las cosas para limpieza, entre otras finalidades que quizás sea necesario. Con la siguiente imagen, por favor. Un poco más. ¿Cómo será? Bien. Este será nuestro baño. Se queda muy chique, ¿verdad? El baño queda bonito. El baño también fue pensado de una manera que pueda atender tanto a los que tienen quizás su necesidad especial, pero y los que usan de manera común. Y esta es una imagen de planta del salón que va a ayudar a identificar un poco algunas cositas que cambian, ¿verdad? La sala que comentamos, el depósito, se quedaría justo donde está la mesa de sonido hoy y que se adelantará un poco, vendrá un poco más para frente y haremos un nuevo ambiente allá. ¿Y qué les parece? ¿Estas fotos dieron más ánimo para que empiece la obra? Muy bien, entonces si están animados, estén seguros que no son solo ustedes, ¿verdad? El equipo que estaba trabajando en la parte de documentación también está muy ansioso para que empiece la obra. El equipo de construcción, el grupo, también está ansioso para que puedan venir acá. El equipo de diseño también para ver cómo quedará todo después, ¿verdad? Así que los incentivamos a aprovechar estos 2 meses que tendremos acá de construcción, ¿verdad? No solo se fijar en la obra, en el trabajo en sí, que es muy importante, incluso la seguridad, pero la oportunidad de conocer los hermanos que van a apoyar acá, nuevas experiencias, nuevas historias, no solo acá en la obra, pero también pueden invitar a su casa para un té, un tereré, un café, entre otras cosas, ¿verdad? Es una oportunidad de fortalecernos nuestro amor fraternal, una oportunidad que Jehová nos da.
Quizás vamos a escuchar experiencias que van a nos ayudar, o quizás nosotros tenemos una historia, una experiencia que va a ayudar a esos que estarán trabajando acá. Por eso deseamos que así como Jehová bendijo todo hasta ahora, hasta el día de hoy, en la presentación, Jehová siga bendiciendo los preparativos y la obra que se hará acá en el Salón de Yaguarón. Ahora nosotros seguimos con la siguiente parte de preguntas y respuestas. El hermano Felipe Carvalho va a hacer esta parte. Muy bien, esa es la última parte de esa reunión. Ahora, la idea de esa parte es que ustedes puedan alzar su mano y hacer sus preguntas. Si sabemos la respuesta, ya le respondemos ahora. Si no, le preguntamos a Carlos y él va a responder. ¿Está bien? Bueno, quédense a gusto, hermanos. Si les quedó alguna duda con relación al proyecto, con relación a lo que se va a hacer, cómo se va a quedar el salón, a los tiempos, pueden preguntar. Si no tienen duda, hoy coité espectacular. ¿Alguna consulta? Qué bueno, está bien. Sí, hermano Jesús. ¿Cuándo va a empezar a caer coño pregunta? Muy buena pregunta. Bueno, muy en breve. Eso puede estar seguro de que no va a tardar, hermanos. Porque el grupo de construcción ahora está hacia el sur, terminando algunos proyectos. El proyecto de Jesús de Tabarangüe ya se está terminando. Partes del grupo se va a Pirapó a hacer otro trabajo ahí también. Entonces, seguramente que dentro de unos días, puede ser que para la próxima semana o la otra, ya van a estar acá por Yaguarón. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que nosotros le pedimos a ustedes es que por favor puedan hacer mucha oración a Jehová para que ese proyecto salga todo bien. Esa es la idea. Que vengan hacia acá, pero queremos que Jehová pueda ya bendecir desde ahora todo lo que se está haciendo. ¿Está bien? Y sepan, hermanos, que lo que se mostró acá ahora es algo que los hermanos ya están trabajando hace mucho tiempo. Equipo de diseño, como dijo Jefferson, equipo de documentación. Hay muchos hermanos trabajando por detrás de eso hace mucho tiempo. Seguro que vieron, ¿verdad? Varias veces ya se hizo visitas acá en el salón por parte del equipo de LDC. Entonces eso ya es algo que se está pensando ya hace mucho. ¿Está bien? Y es un regalo de verdad para nosotros, ¿verdad? Poder recibir una remodelación en nuestro lindo salón. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. No sé si respondí a tu pregunta. Para nosotros también. Una fecha exacta no tenemos, pero no va a tardar mucho, dentro de unos días. Entonces, sí, desde ahora, hermanos, los que pueden ponerse a disposición, tal vez sus casas, para recibir a los hermanos, tal vez los hermanos digan, bueno, yo tengo una pieza disponible que puede venir un hermano soltero, un matrimonio o algunos solteros. Pueden poner su casa a disposición, por favor, porque vamos a necesitar, ¿está bien? Van a venir hermanos de otras ciudades a apoyar, a trabajar, tal vez una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces también necesitan de un lugarcito para quedarse. Entonces, ofrezcan su casa, por favor. Y si ustedes dicen, bueno, yo solo tengo la pieza, no tengo tal vez cama y otras cosas, no hay problema. Háganle llegar a los ancianos la disponibilidad que usted tiene y lo que puede ofrecer. No hay problema si no tiene una cama o algo así. Los hermanos van a lograr de alguna manera conseguir, pero necesitamos de tener lugares disponibles para que puedan quedarse. ¿Está bien? ¿Otra consulta? ¿Se quedó bien claro? Mi esposa tiene una pregunta. ¿Dónde se van a reunir los hermanos mientras se haga la remodelación? Esa es una pregunta muy buena. ¿Alguien sabe? ¿Hermano Jesús? ¿Sabe la respuesta?
Todavía no sabemos, pero probablemente en Paraguay. Muy bien, exactamente. Esa es una decisión que el cuerpo de ancianos va a tomar. Ellos van a decidir eso y después le va a hacer llegar a los hermanos de la congregación. ¿Está bien? Ese asunto ya fue discutido con ellos hace un tiempo. Entonces ellos ya están ahí trabajando en eso, pensando cómo pueden hacer, también por la movilidad de los hermanos, ¿verdad? Entonces, así que tengan una respuesta, le va a hacer llegar. Estaban esperando también que tengamos esa reunión para poder también seguir adelante con los preparativos para la construcción. ¿Sí? Muy bueno, muchas gracias. ¿Otra consulta? Qué bueno, se quedó bien claro entonces el asunto. Muy bien, así que por favor, hermanos, si tienen alguna duda después, pueden consultar con los ancianos, ¿está bien? Para que ustedes sepan, nosotros tenemos un grupo en el WhatsApp con algunos hermanos que están llevando la delantera en ese proyecto. Y acá en la congregación hay un hermano que es el contacto de la congregación, del cuerpo de ancianos con el LDC. Entonces, si tienen alguna consulta, pueden preguntar, pueden hacer esa consulta al cuerpo de ancianos por medio de ese hermano, el hermano José. Él va a hacernos llegar las consultas que ustedes tienen, ¿está bien? Entonces ahí podemos, respondiendo por medio del cuerpo de ancianos, vamos a hacerle llegar las respuestas, ¿está bien? Muy bien. Muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por esperar un poquito más para irse a su casa, seguro que ya están cansados y con hambre, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hicieron para estar acá presentes. Bueno, para finalizar entonces nuestra reunión, podemos ponernos de pie y cantar un cántico a nuestro Dios Jehová. El cántico que vamos a cantar es el de número 84. El cántico 84, se me perdió acá el nombre. ¿Sí puede ponerlo, por favor? No. Ya serví. Oñecotevejape. Perdón. Después, al final, el hermano Francisco Hermosilla hará la oración final para nosotros.
nuestro amoroso Padre Jehová, nos inclinamos ante ti muy agradecidos, Jehová, por las cosas que estás pensando hacer. Verdaderamente, como cuerpo de anciano, queríamos hacer, como se dijo al principio, unas poquitas cosas, pero ni nos imaginamos lo que tú estabas pensando. Muchas gracias por todo, Jehová. Lo llevaré ahí que tomamos ya. Por ahí petemos. Hay gente sin mismo proyecto que tomamos ya. No se ponen más, Jehová. Año te hape, lo voy a hacer, lo ser vivo. Haré cosas que pegan y te que te lo ya po. Aprender, Jehová. Pero bendecime que na opa arreglo de ya po que tomamos ya. 11 ponan baite Jehová sin ningún accidente que tomamos ya. Este lo vete a lo contribuir o de esfuerzo rupi. Ta eva Jehová. Lo ya ponamos hielo. Tira un va ponamos ape salompe que tomamos ya 11 ponan baite. Gracias mante Jehová pamba ere. Ahora bendecime que el grupo de construcción, no solamente como grupo, sino que entero veo ahí va como mundo yerere, voy a probar la misma cosa, el mismo trabajo, voy a probar. Pero ya de voy por la hora, a voy a ir a erogape, por favor, arejando mi que na hora ni mo era mo hevan debe, a ver iro yerore bonde peti, perdón, oren vaya a ver. Andera el Cristo Jesús lo pibe, no le yeroren de con amar. Amén Jehová. Con ella compartí mitad de algo, entonces, y cató pepita nieve, ni si mi por